En este día, nuestro grupo de Laboratorio de Física 2 les hablará sobre la ley de Ohm. Los integrantes son José Vázquez, María Ángela Goldini, Samuel Cabrera, Gabriela Batista y mi persona, Alex Vargas. Como una leve introducción, podemos decir que esta ley fue propuesta por el científico alemán Georg Simon Ohm y fue publicada en 1827 en su artículo El circuito galvánico analizado matemáticamente, que relacionaba el voltaje, la corriente y una resistencia. Esta ley llegó también a tratar términos como conductividad, resistividad, campo eléctrico y densidad de corriente. A continuación, mis compañeros definirán de una manera más amplia los conceptos antes mencionados. Hoy hablaremos sobre la definición de la ley de Ohm. Afirma que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. La ecuación matemática que describe esta relación es I V sobre R, donde I es la corriente que pasa a través del objeto en amperios, V es la diferencia potencial de las terminales del objeto en voltios y R es la resistencia en ohmios. Específicamente, la ley de Ohm dice que la R en esta relación es constante, independientemente de la corriente. Esta ley tiene el nombre del físico alemán Georg Ohm, que en un tratado publicado en el 1827 halló valores de tensión y corrientes que pasaba a través de uno de los circuitos eléctricos simples que contenían una gran cantidad de cables. Él presentó una ecuación un poco más compleja, que la mencioné anteriormente para explicar sus resultados experimentales. La ecuación de arriba es la forma moderna de la ley de Ohm. Podemos ser capaces de calcular en un circuito una magnitud a partir de las otras dos. Para calcular la intensidad calculamos directamente la fracción anterior. Para calcular el voltaje vamos a deshacer la fracción pasando R que está dividiendo al otro lado de la igualdad multiplicando. Es decir, V igual I por R. Ahora, si queremos calcular R, en la expresión anterior pasamos la I que está multiplicando al otro lado de la igualdad dividiendo. Así aislando R y nos quedaría R V sobre I. La ley de Ohm estipula la relación entre la resistencia, voltaje y corriente de un circuito. Como se aprecia en la fórmula, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. También podemos observar que por simple aritmética, conforme la resistencia se acerca a cero, la corriente incrementará exponencialmente. En la siguiente demo interactiva, podemos apreciar que conforme se aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Más específicamente, por cada voltio que se agrega al sistema, la corriente aumenta en una milésima de amperio, o en un miliamperio. Esto se debe a que la resistencia del sistema es de 1000 ohms, y en la fórmula la resistencia es nuestro denominador. Por otro lado, podemos observar que al disminuir la resistencia, la corriente aumenta de manera exponencial. Al disminuir la resistencia de 500 a 400 ohms, vemos que la corriente aumenta de 18 a 22.5 miliamperios, lo que significa un aumento de 4.5 miliamperios. Si disminuimos la resistencia en saltos de 100 ohms, podemos ver que la corriente aumenta 7.5 miliamperios, luego 15 miliamperios, luego 45 miliamperios y finalmente 810 miliamperios. Análisis de circuitos de la ley de Ohm. La importancia de esta ley reside en que verifica la relación entre la diferencia de potencial en bornes de una resistencia o impedancia, en general, y la intensidad de corriente que circula a su través. Con ella se resuelven numerosos problemas eléctricos, no solo de la física y de la industria, sino también de la vida diaria, como son los consumos o las pérdidas en las instalaciones eléctricas de las empresas y de los hogares. También introduce una nueva forma para obtener la potencia eléctrica y para calcular la energía eléctrica utilizada en cualquier suministro eléctrico desde las centrales eléctricas a los consumidores. La ley es necesaria, por ejemplo, para determinar que el valor debe tener una resistencia
a incorporar en un circuito eléctrico con el fin de que éste funcione con el mejor rendimiento. Ahora veremos a continuación el diagrama de la ley de Ohm. Este diagrama se muestran las tres formas de relacionar las magnitudes físicas que intervienen en la ley de Ohm: la V, la R y la I. La V que pues depende del voltaje, la R que es la resistencia y la I que es la corriente. La elección de la fórmula o la selección de la fórmula a utilizar dependerá del contexto en el que se aplique. Por ejemplo, si se trata de la curva característica de un dispositivo eléctrico como un calefactor, se escribiría como la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si se trata de calcular la tensión V en bornes de una resistencia R por la que circula una corriente I, la aplicación de la ley sería voltaje es igual a resistencia por corriente. También es posible calcular la resistencia R que ofrece un conductor que tiene una tensión V entre sus bornes y por el que circula una corriente, y aplicando la fórmula sería la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. En los circuitos de alterna senoidal, a partir del concepto de impedancia, se ha generalizado esta ley, dando lugar a la llamada ley de Ohm para circuitos recorridos por corriente alterna, que indica, aquí como vemos en la fórmula central de la presentación, siendo I corresponde al fasor corriente, V al fasor tensión y la Z a la impedancia. Esta ley fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Su objetivo es medir diferencia de potencial e intensidad de corriente en circuitos con diferentes elementos eléctricos y electrónicos, determinar la relación entre ellos. La importancia de esta ley reside en que verifica la relación entre la diferencia de potencial en ohms de una resistencia o impedancia en general y la intensidad de corriente que circula a través. Con ella se resuelven numerosos problemas eléctricos, no solo de la física y de la industria, sino también de la vida real, como son los consumos a las pérdidas en las instalaciones eléctricas de la empresa y de los hogares. También introduce una nueva forma para obtener la potencia eléctrica y para calcular la energía eléctrica utilizada en cualquier suministro eléctrico, desde las centrales eléctricas o los consumidores. En conclusión, podemos decir que esta ley dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo, que sería I igual a V sobre R. En el Sistema Internacional de Unidades, I es intensidad amperios, V es diferencia de potencial en voltios y R resistencia en ohmios. La diferencia de potencial del generador empuja a moverse a los electrones, pero los cables y los demás elementos del circuito frenan este movimiento.